Estructuras de lo cristiano. Antes de explicar los distintos enunciados cristológicos de la profesión de fe que siguen a la confesión básica de Jesús como Cristo, me parece oportuno que nos detengamos un momento. Cuando se estudian las cuestiones una a una, es muy fácil perder la visión de conjunto, que es tan necesaria sobre todo hoy cuando intentamos dialogar con los no creyentes. La situación en que hoy se encuentra la teología moderna puede a veces dar la impresión de que está tan contenta y satisfecha de sus avances ecuménicos, ciertamente laudables, que está dispuesta a arrancar los mojones fronterizos y a ponerlos en otro sitio. Pero no se da cuenta de que eso no le basta para captar los interrogantes urgentes que plantea el hombre de hoy y que demasiado a menudo no tienen nada que ver con los puntos tradicionalmente discutidos de las confesiones. ¿Quién podría explicar a su interlocutor breve y comprensiblemente qué significa ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible por qué cree y cuál es el meollo y la orientación de su decisión de creer? Cuando en los últimos años hemos abordado estos problemas, a menudo hemos diluido lo cristiano en generalidades llamativas que suenan bien a los oídos de la gente de nuestro tiempo, pero que a la vez les escatiman el sólido alimento de la fe al que tienen pleno derecho. La teología no cumple con su cometido cuando se queda exclusivamente en sí misma y su erudición, y se equivoca aún más cuando busca una doctrina según sus gustos, cuando en vez de pan ofrece piedras, cuando en lugar de la palabra de Dios propone la suya. La tarea entre Sila y Carábides es enorme, pero a pesar de eso, o mejor dicho, por eso, trataremos de reflexionar sobre lo que es básico en el cristianismo y sintetizarlo en muy pocas afirmaciones. Puede que los resultados sean insuficientes, pero tendrán la ventaja de mover a otros a que pregunten y colaborar así a que la tarea llegue a feliz término. 1. El individuo y el todo. Para nosotros, gentes de hoy, el escándalo de lo cristiano consiste principalmente en la exterioridad en que parece haber caído todo lo religioso. Nos molesta que, para comunicar a Dios, haya que recurrir a medios externos como la iglesia, los sacramentos, el dogma y también la predicación, el querigma, a la que se acude para reducir el escándalo, olvidándonos de que también es algo exterior. Y entonces nos preguntamos, ¿está Dios en las instituciones, en los acontecimientos, en las palabras? Dios, que es eterno, ¿no nos llama desde dentro? Pues sí, la respuesta es sí. Y además decimos que si solo existiese Dios y un conjunto de individuos, el cristianismo no sería necesario. Dios puede ahora y siempre salvar al individuo como individuo, directa e inmediatamente. Dios no necesita ningún intermediario para entrar en el alma del hombre, porque está más dentro de él que el hombre mismo. Y no hay nada ni nadie que pueda llegar más cerca y más hondo al hombre que quien palpa a esa criatura en lo más profundo de su interioridad. Para salvar al individuo no se necesita ni la iglesia, ni la historia de la salvación, ni la encarnación, ni la pasión de Dios en el mundo. Pero hemos de completar todo esto diciendo que la fe cristiana no parte del individuo aislado, sino de la convicción de que no existe el individuo puro, de que el hombre es hombre cuando se tensa en el todo, en la humanidad, en la historia, en el cosmos, algo que le es esencial y a lo que tiende como espíritu encarnado. El principio cuerpo y corporeidad al que está sometido el hombre significa dos cosas. Por un lado,
El cuerpo separa al hombre de los demás. Es impenetrable para los otros. El cuerpo, una figura espacial y cerrada, hace imposible que uno esté en el otro. Marca una línea divisoria, indica la distancia y los límites y nos encierra en la mutua lejanía. Es, por tanto, un principio de disociación. Pero al mismo tiempo la corporeidad implica necesariamente la historia y la comunidad, ya que si bien el puro espíritu se puede concebir como ser para sí, la corporeidad indica procedencia de otro. El hombre vive de los demás real y pluralmente, porque si la separación se concibe primero físicamente, algo que va desde el origen hasta los múltiples vínculos que crea la mutua preocupación por la vida, para quien es espíritu y como tal está en el cuerpo, el espíritu, es decir, todo el hombre, está profundamente marcado por su pertenencia a toda la humanidad, es decir, a Adán. El hombre es, pues, un ser que solo puede existir si procede de otro. Digámoslo con palabras de Müller, un gran teólogo de Tubinga. El hombre, como ser siempre relacionado, no vuelve a sí mismo por sí mismo, aunque tampoco sin sí mismo. El filósofo de Múnich y contemporáneo de Müller, Franz Baader, ha afirmado aún más rotundamente todo esto cuando dice que tan contradictorio es deducir el conocimiento de Dios y de las demás inteligencias y no inteligencias del conocimiento propio, es decir, de la conciencia propia, como deducir el amor del amor propio. Se rechaza, pues, el principio conceptual de Descartes, según el cual la filosofía se funda en la conciencia propia. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Un principio que ha marcado decisivamente la suerte del espíritu moderno, incluso en la filosofía trascendental actual. Pero igual que el amor propio no es la forma primigenia del amor, sino a lo sumo una forma derivada de él. Igual que es imposible llegar a lo peculiar del amor si no se concibe al hombre como relación, es decir, como proveniente de otro, tampoco el conocimiento humano puede ser solo realidad en cuanto ser conocido, en cuanto ser llevado al conocimiento por otro. El hombre individual no aparece cuando sondeo en la individualidad de su yo, de su conocimiento propio, ya que entonces excluyo de antemano el punto de partida de su poder volver a sí y por tanto su peculiaridad. Por eso Baader cambió conscientemente y con razón el cartesiano cogito ergo sum, pienso luego existo, en cogitor ergo sum, soy pensado, luego existo, porque el conocimiento del hombre y su propio ser solo pueden ser comprendidos en su ser conocidos. Sigamos adelante. Ser hombre es ser com, no solo cuando vivimos, sino en todas las dimensiones posibles, hasta el punto de que en cada individuo están presentes el pasado y el futuro de la humanidad, que cuanto más cerca se la ve, tanto más se nos presenta de verdad como único Adán. No podemos discutir todos los pormenores, nos bastarán algunas observaciones. Recordemos que nuestra vida espiritual depende por completo del lenguaje y que este no es el de hoy, que se remonta a mucho más atrás, que está condicionado por la historia y que por ella llega a nosotros como requisito indispensable de nuestro momento presente. Es más, como parte permanente de él. Es decir, el hombre es un ser que vive orientado hacia el futuro, que en su preocupación supera el momento presente y que no podría existir si de repente se viera privado de ese futuro. Diremos, pues, que no existe el puro individuo, el hombre mónada del Renacimiento, el simple ser cogito ergo sum. El hombre solo es hombre en la trama de la historia, que penetra en cada uno por el lenguaje y las relaciones sociales, que ajusta su existencia a ese patrón colectivo en el que está inmerso de antemano y que constituye el lugar de su autorrealización. Es imposible que el hombre se forme totalmente a partir del punto cero de su libertad, como quería el idealismo alemán.
El hombre no es un ser que parte siempre de cero, solo puede realizar lo suyo específico y lo nuevo si empalma con la humanidad, que lo precede, lo condiciona y lo modela. Volvemos, pues, al interrogante inicial y podemos decir que la Iglesia y el cristianismo tienen mucho que ver con un hombre así entendido, pero no tendrían sentido si solo existiera el hombre mónada, el ser del cogito ergo sum. El cristianismo y la Iglesia tratan de un hombre que es ser com, que es un conjunto de interdependencias colectivas que fluyen del principio de la corporeidad. La Iglesia y el cristianismo existen por razones históricas, por los avatares que marcan al hombre, y este plano es donde hay que explicar ambas cosas. Son un servicio a la historia como historia. Quieren cambiar o quebrar ese enrejado colectivo que es el lugar de la existencia humana. Según la carta a los Efesios, la obra salvífica de Cristo radica en que obligó a las potencias a arrodillarse ante Él. Al explicar más ampliamente el texto, Orígenes ve en esas potencias los poderes colectivos que atenazan al hombre, el poder del entorno, el poder de las tradiciones nacionales, la gente que frena y destruye al hombre. Desde aquí hay que entender conceptos como pecado original, resurrección de la carne, juicio universal y otros muchos, ya que no hay que buscar el pecado original, por ejemplo, en alguna forma de transmisión biológica entre dos individuos que de otro modo estarían del todo aislados, sino en esa red colectiva que precede a la existencia individual como antecedente espiritual. Hablar de transmisión equivale a afirmar que el hombre no puede comenzar su existencia a partir de cero, desde un status integratatis, sin relación con la historia. Nadie se encuentra en un estado inicial sin relación alguna, en el que pueda realizarse a sí mismo y desplegar sus virtualidades. Todos vivimos en medio de unos lazos que forman parte de nuestra existencia. El juicio universal es la respuesta a estas interdependencias colectivas. La resurrección significa que la inmortalidad del hombre consiste exclusivamente en la compañía de los hombres, en el hombre como ser acompañado. Solo así puede concebirse. Más adelante volveremos sobre este tema. Finalmente, ya hemos dicho también que la idea de redención tiene sentido tan solo en este plano y no tiene ninguna relación con el destino libre del individuo como mónada. El plano de la realidad del cristianismo hay que buscarlo, pues, en el ámbito de lo que, a falta de otro término mejor, podemos llamar ámbito de historicidad. Por eso podemos decir ahora, para aclarar, que el ser cristiano en su acepción principal no es un carisma individual, sino social. No somos cristianos porque solo los cristianos se salvan, sino porque la diaconía cristiana tiene sentido y es necesaria para la historia. Al dar un paso tan decisivo hacia adelante, nos puede parecer que caemos en el extremo contrario. Pero lo que en realidad hacemos es ser coherentes con lo que hemos dicho antes, asumiendo las consecuencias. Se es cristiano para participar en la diaconía de la totalidad. Esto significa que, precisamente por esta relación, el cristianismo vive del individuo y va hacia él, porque la transformación de la historia y la erradicación de la dictadura del ambiente solo puede realizarse desde el individuo. Creo que lo que ni las demás religiones ni el hombre moderno aciertan a comprender es que en el cristianismo todo depende en definitiva del individuo, de Jesús de Nazaret, que fue crucificado por la gente, la opinión pública, pero que en la cruz aniquiló el poder de esa gente, el poder del anonimato que aprisiona a los hombres. A él solo se enfrenta el nombre de un individuo, Jesucristo, que llama al hombre a que le siga, es decir, a que, como él, tome su cruz, a que venga crucificado al mundo y a que contribuya a la renovación de la historia. La llamada del cristianismo es una llamada radical al individuo.
porque considera la historia como un todo, y por eso depende en su totalidad del individuo, y del único en quien aconteció la ruptura mediante la caída de las potencias y de las fuerzas. Digámoslo de otro modo, el cristianismo conoce en toda su radicalidad el principio individuo, justamente por su referencia a la totalidad, porque tan solo se le puede conocer desde y hacia la comunidad, porque no es la salvación del individuo solitario, sino actitud de servicio a la comunidad que no puede ni debe eludir. Aquí está la clave de la profunda necesidad de ese escándalo inaudito que es la fe en que un individuo, uno solo, Jesucristo, es la salvación del mundo. El individuo es quien salva a la totalidad, y ésta recibe su salvación exclusivamente del individuo que lo es verdaderamente y que justo por eso deja de ser solo para sí. Creo que esto explica por qué otras religiones no recurren al individuo. Al fin y al cabo, al hinduismo no le importa el todo, sino el individuo que se salva a sí mismo, que se libera del mundo, de la condenación. En el fondo, el hinduismo no puede reconocer a otro individuo como salvador y significativo para mí, porque al final no acepta el todo. Lo único que quiere es salvar al individuo de la condenación. Por eso, al rechazar al todo, rechaza también al individuo, ya que la categoría para no existe para él. En resumen, el cristianismo debe su existencia al principio de corporeidad, carácter histórico, y solo tiene sentido si se contempla desde el todo, pero a la vez debe admitir y admite el principio del individuo, que es su auténtico escándalo, pero también lo que hace que se nos presente como profundamente necesario y razonable. El principio para. La fe cristiana promueve al individuo, pero no para sí mismo, sino para el todo. Por eso, la palabra para es la verdadera ley fundamental de la existencia cristiana. Por eso, los sacramentos básicos del cristianismo, centro del culto cristiano, explican la existencia de Jesucristo como existencia para muchos, para vosotros, como existencia abierta que, por la comunión con Él, crea y hace posible la comunión con los demás. Por eso su existencia culmina y se consuma como existencia ejemplar en su apertura en la cruz. Así como cuando Cristo anuncia y explica su muerte, dice: «Me voy y vuelvo a vosotros». Me voy y por eso se derrumba el muro que limita mi existencia. Ese acontecimiento será mi auténtica venida, en la que realizo lo que soy, el que introduce a todos en la unidad de su nuevo ser, que no es límite, sino unidad. Así interpretaron los padres los brazos extendidos de Cristo en la cruz. Esa es para ellos el gesto cristiano originario para orar, la actitud orante que con tanta emoción contemplamos en las catacumbas. Esos brazos extendidos del crucifijo nos lo presentan como orante, pero su oración ofrece al mismo tiempo una nueva dimensión que caracteriza la glorificación cristiana de Dios. Los brazos abiertos significan la adoración, porque nos revelan la entrega total a los hombres, porque son el gesto del abrazo, de la hermandad plena e indivisa. Al interpretar simbólicamente la cruz de Cristo, la teología de los padres afirmó que en la actitud cristiana de oración van indisolublemente unidas la adoración y la hermandad, el servicio a los hombres y la glorificación de Dios. Ser cristiano significa esencialmente pasar de ser para sí mismo a ser para los demás. Esto explica también la idea de elección, que tan extraña nos resulta en la actualidad. Elegir a alguien no significa que se la prefiera y se la separe de los demás, sino introducirlo en la tarea común de que hemos hablado. Por eso, la decisión básica cristiana, ser cristiano, supone dejar girar en torno a uno mismo, alrededor del propio yo, y unirse a la existencia de Jesucristo, consagrado al todo.
Seguir la cruz no tiene nada que ver con una devoción privada. Seguir la cruz supone, más bien, que el hombre deja atrás la reclusión y la tranquilidad de su yo, crucificar el propio yo para salir de sí mismo, para seguir las huellas del crucificado y existir para los otros. En general, las grandes figuras de la historia de la salvación, que son también las grandes figuras del culto cristiano, son una forma de expresar el principio para. Pensemos en la imagen del Éxodo, salida, que desde Abraham y pasando por el clásico Éxodo de la historia de la salvación, constituye la idea fundamental que preside la existencia del pueblo de Dios y de todo lo suyo. Todos están llamados a prolongar el Éxodo saliendo de sí mismos. Lo mismo sucede con la idea de Pascua, en la que la fe cristiana unió la cruz y el misterio de la resurrección de Jesús con la idea de éxodo de la antigua alianza. Juan expresó todo esto con una imagen tomada del reino vegetal. Así, el horizonte que antes se limitaba a lo antropológico y a lo histórico salvífico se extiende ahora también a lo cósmico. La estructura de la vida cristiana refleja el sello característico de la creación. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto. También en lo cósmico rige la ley de que la vida nace de la muerte, del abandono de uno mismo. Lo que nos dice, pues, la creación se realiza en el hombre y finalmente en Jesucristo, el hombre ejemplar. La auténtica vida empieza cuando uno se asume la suerte del grano de trigo, cuando uno vive la vida como ofrenda, cuando uno se abre, cuando uno se pierde a sí mismo. Los datos de la historia de las religiones, que en este punto coinciden con el testimonio bíblico, nos autorizan a afirmar que el mundo vive por el sacrificio. Los mitos que nos cuentan que el cosmos se formó a consecuencia de un sacrificio original, que vive del sacrificio y que se sustenta en él, conservan su verdad y validez. Estas imágenes míticas ilustran el principio del éxodo cristiano. Quien ama su vida la pierde, y quien odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Digamos por último que no basta con que el hombre salga de sí. El que solo quiere dar y no está dispuesto a recibir, el que solo quiere ser para los demás y no está dispuesto a reconocer que también él vive del sorprendente e inmerecido don del para de los demás, ignora la configuración fundamental del ser humano y destruye el verdadero sentido del para los demás. Si la superación de sí mismo quiere ser realmente provechosa, necesita recibir algo de los otros y en definitiva del otro, que es el auténtico otro de toda la humanidad, y que a la vez es el plenamente uno con ella, Jesucristo, el Dios hecho hombre. La ley de lo incógnito. Que el para sea el principio clave de la existencia humana y que con el principio del amor sea en el caldo de cultivo de lo divino en el mundo, tiene una consecuencia más. El hecho de que Dios sea totalmente otro, algo que el hombre puede sospechar, se convierte en alteridad total, en la imposibilidad más radical de reconocerlo. Esto significa que el ocultamiento de Dios con el que el hombre cuenta asume la figura escandalosa de un crucificado a quien se puede ver y tocar. Es decir, Dios, que es el primero, el alfa del mundo, se presenta como omega, como última letra del alfabeto de la creación, como la criatura ínfima del mundo. Lutero habla del ocultamiento de Dios subcontrario, de que Dios se oculta en lo que parece su opuesto. Contrapone de esta forma la teología negativa peculiar del cristianismo a la teología negativa del pensamiento filosófico. También la filosofía, reflexión del hombre sobre Dios, concluye que Dios es el completamente otro, el que siempre está oculto y no admite comparación con nadie. Ante quien todo lo ilumina, nuestros ojos se quedan deslumbrados como los ojos de las aves nocturnas, dijo Aristóteles.
La fe en Jesucristo nos responde. Dios es el totalmente otro, el invisible, el irreconocible. Por eso, cuando se nos presentó de una forma radicalmente distinta, tan invisible en su divinidad, tan imposible de reconocer, no fuimos capaces de identificarlo, porque se trataba de una alteridad y de una singularidad que no preveíamos y con la que no contábamos en absoluto. No es una buena prueba de que es el realmente otro que echa por tierra nuestros cálculos sobre la alteridad y se presenta como el único y auténtico totalmente otro. La Biblia también nos habla del doble modo en que Dios aparece en el mundo. Dios se revela ante todo en el poder cósmico. La grandeza del mundo apunta a Dios, en cuya presencia los pueblos son como gotas de agua en un cubo, como granos de arena en la balanza. Isaías 40. El mundo es su idea, el universo habla de su creador. Por mucho que nos resistamos a las pruebas de Dios, por muchas objeciones que les ponga razonadamente la filosofía en el mundo y en su estructura espiritual, siempre resplandece la idea creadora original y su poder fundador. Pero todo esto es solo una forma de aparecer Dios en el mundo. El otro signo que lo acredita y que al encubrirlo manifiesta realmente su peculiaridad es el signo de lo humilde, que desde una perspectiva cósmico-cuantitativa es totalmente insignificante, pura nada. Aquí tenemos que enumerar la tierra, Israel, Nazaret, la cruz y la iglesia. Factores en los que parece que Dios se oculta en lo más pequeño, pero donde se manifiesta cada vez más como realmente es. La tierra, que es nada en el cosmos, es el lugar de la acción de Dios en ese mismo cosmos. Israel, que no es nada frente a las potencias de la tierra, es el sitio donde Dios viene al mundo. Nazaret, nada dentro del mismo Israel, es el lugar de su venida definitiva. La cruz, de donde pende la existencia de un fracasado, es el punto donde el hombre puede palpar a Dios. Y finalmente la iglesia, una imagen problemática de nuestra historia, que se reclama lugar perpetuo de la revelación de Dios. Hoy vemos cómo la iglesia casi no elimina nada de lo que oculta la cercanía de Dios. Cuando en la pompa de la corte renacentista, la iglesia trató de suprimir el ocultamiento y de convertirse en puerta del cielo y casa de Dios, se transformó una vez más en un eclipse de Dios que difícilmente se podía esperar de ella. Lo más pequeño del cosmos y del mundo es el signo auténtico de Dios, en el que se revela como totalmente otro, el signo que no podemos reconocer a pesar de nuestras expectativas. La nada cósmica es el verdadero todo, porque el para es lo propiamente divino. 4. La ley de la sobreabundancia. En las proposiciones éticas del Nuevo Testamento hay tensión entre la gracia y el etos, entre la remisión total y la total exigencia, entre el don total otorgado al hombre incapaz de hacer nada y la entrega que se le pide para ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Si queremos encontrar un nexo entre estos dos polos, tendremos que recurrir a la palabra abundancia, sobre todo en la teología paulina, pero también en los evangelios sinópticos, en la que la gracia y la exigencia se unen y complementan. En el Sermón del Monte hay un texto clave que es al mismo tiempo título y característica común de las 6 grandes antítesis. Se dijo a los antiguos, pero yo os digo, en la que Jesús ofrece una nueva concepción del segundo mandamiento de la ley. Es el siguiente: os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo primero que afirma el texto es que la justicia humana es a todas luces insuficiente.
¿Quién puede gloriarse de verdad de que en el fondo de su alma ha captado plena y absolutamente el sentido de todas y cada una de las exigencias y que la cumple en toda su profundidad, por no decir que las realiza superabundantemente? Sabemos que en la Iglesia hay un estado de perfección en el que uno se obliga a superar lo mandado, a ser sobreabundante. Pero quienes pertenecen a él son los primeros en reconocer que no han hecho más que empezar, que siempre quieren más. El estado de perfección es, en definitiva, el ejemplo más dramático de la imperfección humana. Si alguien no se siente satisfecho con esta observación general, solo tiene que leer los versículos siguientes del Sermón del Monte para verse inmerso en un sorprendente examen de conciencia. Porque esos versículos dejan bien claro qué significa tomar en serio algunos mandamientos del Decálogo que parecen sencillos. Solo explicaremos 3. No matarás, no cometerás adulterio, no jurarás en falso. Cuando uno se mira solo por encima, todo parece fácil. Tiene uno la impresión de que todo está en regla. Al fin y al cabo, no he matado, no he cometido adulterio y no he jurado en falso. Pero cuando Jesús profundiza y lleva hasta el final estas exigencias, vemos que el hombre sí ha hecho todas esas cosas cuando es rencoroso, cuando odia, cuando tiene envidia, cuando codicia, cuando no perdona. Vemos cómo el hombre parece justo, pero en realidad participa en todas esas cosas. Vemos claramente lo mucho que está implicado el hombre, que parece justo, en todo eso que compone la injusticia del mundo. Cuando leemos seriamente el Sermón del Monte, vemos lo que le pasa a todo el que deja la apología de un partido y se sitúa en la realidad. Entonces, esa bella distinción blanco-negro con que se suele dividir a los hombres se convierte en el gris de un crepúsculo generalizado. Es evidente que no hay ningún hombre que sea blanco o negro, y a pesar de que hay matices suficientes para formar una escala, todos están como entre dos luces. O sea, podemos decir que cuando se examinan las diferencias morales de los hombres desde un punto de vista macroscópico, pueden parecernos totales, pero si las consideramos de un modo cuasi microfísico o cuasi micromoral, el resultado es muy distinto, porque vemos que esas diferencias empiezan a ser dudosas y se deja de hablar inmediatamente de sobreabundancia de justicia. Si todo esto lo aplicamos al hombre, veremos cómo no puede franquear el umbral del reino de los cielos, la región de la justicia verdadera y perfecta. En ese caso, ese reino sería una utopía sin contenido alguno. En realidad, y si solo se refiere a la buena voluntad del hombre, debe ser así. Se nos dice a menudo que un poco de buena voluntad basta para que todo marche bien. Así es ciertamente, pero lo trágico está precisamente en que la humanidad no tiene fuerza suficiente para poner en práctica esa buena voluntad. Hemos pues de concluir que tiene Camus mucha razón cuando propone a Sísifo como símbolo de la humanidad, a ese Sísifo que se empeña en rodar una piedra hasta la cumbre de una montaña y que una y otra vez se le escapa hacia abajo. La Biblia ha planteado tan rotundamente como Camus la cuestión del poder humano, pero no se ha quedado en su escepticismo. Para la Biblia, los límites de la justicia y del poder humano en general expresan la referencia del hombre al don incuestionable del amor inmenso que se abre al ser humano, y así se abre éste a sí mismo, sin que el hombre quedaría aprisionado en su justicia y no justificado. Solo el que acepta el don puede volver a sí mismo, pero contemplar la justicia del hombre nos remite a la justicia de Dios, cuya plenitud es Jesucristo. Él es la justicia de Dios que supera ampliamente lo que tiene que hacer, que no calcula, sino que sobreabunda verdaderamente. Él es, sin embargo, de su amor infinito con el que vence infinitamente el pecado del hombre. No comprendería absolutamente nada el que dedujese que todo lo que hemos dicho supone un desprecio del hombre y dijese: las cosas son como son y no tiene sentido que el hombre trate de ser justo y perfecto ante Dios. Nuestro no ha de ser rotundo.
A pesar de lo que hemos dicho, la exigencia del exceso sigue en pie, aunque el hombre no pueda conseguir la plena justicia. ¿Pero no es contradictorio? ¿Qué significa todo esto? Pues, en pocas palabras, significa que quien todavía no es cristiano hace sus cálculos para ver qué debe hacer para hacer lo suficiente y con sus artimañas casuísticas quedarse tranquilo. El que calcula dónde acaba el deber y cómo se puede hacer más mediante una opus superegatorium, ese no es cristiano sino fariseo, porque ser cristiano no es aceptar un determinado conjunto de deberes ni tampoco superar el umbral de seguridad de la obligación para ser extraordinariamente perfectos. Ser cristiano es más bien saber que se vive solo y siempre del don que se ha recibido y que por eso solo se es justo cuando se da, como el mendigo que, agradecido por lo que le han dado, lo reparte con generosidad. El justo que solo calcula, el que cree que puede lavarse las manos y justificarse por sí mismo, ese es el injusto. El hombre solo es justo cuando se olvida de sus pretensiones, cuando es generoso con Dios y con los demás. Esta es la justicia del perdona, así como nosotros perdonamos, que es la expresión orante más precisa de la justicia humana desde el punto de vista cristiano. Una justicia que consiste en perdonar porque el hombre vive esencialmente del perdón. El tema neotestamentario de la sobreabundancia va también por otro camino, que nos revela totalmente su sentido. Esta palabra aparece también en el relato de la multiplicación de los panes, donde se nos dice que sobraron 7 cestos. Este relato nos presenta la idea y la realidad de lo excesivo, de lo que no es necesario. Y nos recuerda el milagro de las bodas de Caná, donde no aparece la palabra sobreabundancia, pero sí lo que significa, porque el evangelista nos dice que se convirtieron en vino entre 480 y 700 litros de agua, cantidad increíble en una fiesta privada. Para los evangelistas, ambos relatos tienen que ver con la Eucaristía, figura clave del culto cristiano, a la que presentan como sobreabundancia divina, que supera infinitamente todas las necesidades y todo lo que legalmente se pueda exigir. Por su carácter eucarístico, ambos relatos tienen que ver con Cristo y a Él apuntan. Cristo es el infinito autoderroche de Dios. Ambos aluden también, igual que el principio para, a la estructura fundamental de la creación, en la que la vida derrocha millones de gérmenes para que nazca un ser viviente. En la creación se reparte todo el universo para preparar un sitio al espíritu, al hombre. La sobreabundancia es el signo peculiar de Dios en la creación, porque como decían los padres, Dios da sin medida. La sobreabundancia es también el auténtico fundamento y la forma de la historia de la salvación, que a fin de cuentas no es sino el acontecimiento sensacional por el que Dios, en su liberalidad incomprensible, no solo da el universo, sino que se da a sí mismo para salvar esa mota de polvo que es el hombre. Digámoslo una vez más, la sobreabundancia es la mejor definición de la historia de la salvación. A quien es calculador le parece absurdo que Dios sea generoso con el hombre. Únicamente quien ama es capaz de entender lo absurdo del amor. La ley del amor es la entrega. Solo cuando es excesivo es suficiente. Si es cierto que la creación vive del exceso, si el hombre es un ser para quien el exceso es necesario, ¿nos puede extrañar que la revelación sea puro exceso y que, por tanto, sea lo necesario, lo divino, el amor que da sentido al universo? 5. Lo definitivo y la esperanza. La fe cristiana afirma que en Cristo se ha realizado la salvación del hombre, que en Él comienza indiscutiblemente el verdadero futuro del hombre, que a pesar de ser futuro es también pretérito, parte de nuestro presente. Esta afirmación incluye el principio de lo definitivo, que es muy importante para la existencia cristiana, es decir, para la opción existencial que comporta el ser cristiano. Vamos a explicarlo. Hemos dicho ya que Jesús es el comienzo del futuro, el ser humano definitivo.
Las escuelas teológicas han formulado esta idea diciendo que con Cristo se completó la revelación. Esto no quiere decir, naturalmente, que Dios nos ha revelado solo algunas verdades y que no nos va a revelar ninguna más. Significa más bien que el diálogo de Dios con el hombre, el ingreso de Dios en la humanidad, con Jesús, hombre Dios, ha llegado ya a su meta. En este diálogo, Dios no trató ni trata de decirnos algo de muchos modos, sino de expresarse en la palabra. Por eso, no logra sus propósitos cuando nos revela un conjunto de verdades, por grande que sea, sino cuando su amor se revela por la palabra. Cuando se rozan dos tú, su sentido no depende de un tercero, ni de un contenido, sino de los interlocutores. En Jesús hombre, Dios se ha expresado para siempre. Cristo es su palabra, y como palabra es Él mismo. La revelación se acaba porque llega a su final, no porque Dios se cierre expresamente. Así expresa Karl Rahner esta idea. Ya no se dice nada nuevo, no, a pesar de que aún habrían muchas cosas que decir, porque todo está dicho y dado en el Hijo del Amor, en el que Dios y el hombre se han hecho uno. Analizando más de cerca lo que hemos dicho, podemos sacar otra conclusión. La revelación y la humanidad terminan en Cristo porque en Él se tocan y unen Dios y el hombre. Eso quiere decir que la meta alcanzada no es un límite fijo, sino un espacio abierto, ya que la unión alcanzada en Jesús de Nazaret tiene que llegar a toda la humanidad, a todo el Adán, y convertirlo en cuerpo de Cristo. Mientras no logremos esta totalidad, mientras la unión se reduzca a un punto, lo que se ha realizado en Cristo no es más que final y principio a la vez. La humanidad no puede ni ir más lejos ni subir más que Él, porque Dios es lo más grande y supremo, y por tanto, cualquier paso que parezca que deja atrás a Cristo es pura precipitación en el vacío. Es imposible que la humanidad deje atrás a Cristo, porque Él es el fin, pero sí puede entrar en Él porque también es el verdadero principio. De ahí deduce la conciencia cristiana que tanto el pasado como el futuro tienen un límite, pero no vamos a reflexionar sobre eso. Y tampoco vamos a analizar cómo la fe cristiana, al recalar en Jesús histórico, se proyecta hacia adelante, hacia el nuevo Adán, hacia el futuro que Dios ha señalado para el mundo y para el hombre. De esto ya hemos hablado y ahora se trata de un tema muy distinto. Que la opción definitiva de Dios respecto al hombre ya se haya realizado, significa que lo que para la fe es decisivo acontece en la historia, aun cuando lo definitivo no suprime el futuro, sino que lo abre. Esto nos lleva a concluir que existe lo definitivo y lo irrevocable, y que además tienen que existir en la vida de los hombres, sobre todo cuando estos se encuentran con el divino definitivo de que hemos hablado. Lo que caracteriza la actitud cristiana global ante la realidad es la confianza de que lo definitivo ya existe y que por eso permanece abierto el futuro del hombre. Al cristiano no le vale el círculo actualista que se revela en el instante actual, pero que jamás encuentra lo definitivo. El cristiano está convencido de que la historia avanza y todo avance supone una meta definitiva, que es lo que excluye justamente el movimiento circular que nunca llega a un final. En la Edad Media, la lucha por lo definitivo del cristianismo fue la lucha contra la idea de un tercer reino. Después del Antiguo Testamento, después del reino del Padre, situaba el cristianismo anterior el segundo reino, el reino del Hijo, ciertamente superior al primero, pero que se debía sustituir por un tercer reino, el tiempo del Espíritu. Ya hemos apuntado que todo esto tiene consecuencias importantes para la vida del individuo. La primera es que la fe compromete definitivamente al hombre que, después del reino del Padre en la niñez y del reino del Hijo en la juventud, puede ser sustituido por una edad ilustrada del Espíritu que solo obedece a la propia razón y que veladamente la haría pasar por el Espíritu Santo.
Es cierto que la fe tiene sus flujos y reflujos, pero eso es justamente lo que muestra el fundamento perpetuo de la existencia del hombre, que es uno. De ahí se deduce que la fe comporta formulaciones definitivas, dogma y símbolo, en las que se articula su carácter íntimo y definitivo. Esto no quiere decir, naturalmente, que cada fórmula no se desarrolle a lo largo de la historia y que se entienda de una forma nueva, porque los avatares de la vida llevan al individuo a comprender siempre la fe de una forma nueva. Pero esa comprensión y maduración debe siempre respetar la unidad de lo comprendido. Digamos, por último, que radica también aquí el carácter definitivo de la unión entre dos personas, que verifica la fe cristiana con el sí del amor en que se funda el matrimonio. En realidad, la indisolubilidad del matrimonio ha de entenderse y realizarse desde la fe en la decisión irrevocable de Dios de unirse en matrimonio con la humanidad, en Cristo. A la larga, la indisolubilidad del matrimonio es tan imposible fuera de la fe como necesaria dentro de ella. Advirtamos también que esta fijación aparente de la decisión momentánea de una persona la capacita para seguir adelante, para aceptarse poco a poco, mientras que la anulación posterior de esa decisión la retrotrae al principio y la condena a vivir en el círculo cerrado de la ficción de la eterna juventud que rechaza la globalidad del ser humano. 6. El primado de la recepción y la positividad cristiana. El hombre se salvará por la cruz. El crucificado, el plenamente abierto, es la verdadera redención del hombre. Ya hemos explicado el alcance que este enunciado básico de la fe cristiana tiene para nuestra comprensión moderna. Pero ahora no vamos a analizar su contenido, sino su estructura. En cuanto a lo último del hombre, revela el primado de la recepción sobre la acción, sobre el propio trabajo. Quizá radique aquí la diferencia más profunda entre el principio cristiano esperanza y su versión marxista. El principio marxista también se apoya en la pasividad, porque el proletariado paciente es el redentor del mundo. Pero el sufrimiento del proletariado que terminará en una sociedad sin clases se concreta en la lucha activa de clases. Y es que sólo así se puede ser redentor, sólo así se puede derrocar a la clase dominante y proclamar la igualdad de todos los hombres. Como la cruz de Cristo es un sufrimiento así la pasión del proletariado es para el marxismo una lucha contra. Como la cruz es esencialmente obra de un individuo para el todo, así la pasión del proletariado es esencialmente obra de una masa organizada como partido para sí misma. Ambas soluciones parten pues de algo común, pero luego discurren por caminos contrapuestos. La fe cristiana afirma, sin embargo, que el hombre vuelve profundamente a sí mismo no por lo que hace, sino por lo que recibe. Tiene que esperar el don del amor y el amor solo puede recibirlo como don. No podemos hacerlo nosotros solos sin los demás. Tenemos que esperarlo, dejar que se nos dé. El hombre solo deviene plenamente hombre cuando es amado, cuando se deja amar. Que el amor humano una en sí la suprema posibilidad y la más honda necesidad y lo que más necesario sea a la vez lo más libre, significa que el hombre, para salvarse, depende de un don. Si se niega a recibirlo, se destruye a sí mismo. Que la humanidad quiera forjar por sus propios medios una actividad que se considera absoluta es una contradicción in terminis. Louis Evely ha expresado muy bien estas ideas. Toda la historia de la humanidad ha quedado extraviada, rota, porque Adán se hizo una falsa idea de Dios, quería ser como Dios. Supongo que a ninguno de vosotros se le habrá pasado por la cabeza que el pecado de Adán fuera este. ¿Qué otra ambición podría proponerse? ¿No sería esta justamente a la que Dios le habría invitado? Solo que Adán se equivocó de modelo. Creyó que Dios era un ser independiente, autónomo, suficiente, y para ser como Él, se rebeló y desobedeció. Pero cuando Dios se ha revelado, cuando Dios ha querido mostrarse tal como es,
se ha revelado como amor, como ternura, como efusión de sí, como infinita complacencia en el otro, como unión indisoluble, como dependencia. Dios se reveló obediente, obediente hasta la muerte. Creyendo ser como Dios, Adán se diferenció totalmente de él, se atrincheró en su soledad y sin embargo Dios no era más que comunión. Todo esto supone indudablemente relativizar el trabajo y la obra, y así hemos de entender la lucha de Pablo contra la justicia de las obras. Pero al clasificar la obra humana como grandeza penúltima, manifestamos su íntima liberación. La actividad humana solo puede realizarse en la tranquilidad, en la relajación y en la libertad que conviene a lo penúltimo. El primado de la recepción no condena al hombre a la pasividad, ni dice que tiene que cruzarse de brazos, como nos echa en cara el marxismo. Al contrario, lo capacita para que responsable, serena y libremente realice las obras de este mundo y las ponga al servicio del amor redentor. Digamos también que el primado de la recepción implica la positividad cristiana y demuestra su íntima necesidad. Ya hemos dicho que el hombre no forja lo auténtico por sí mismo. No es su creación, no es un producto suyo, sino una contrapartida que recibe como un don libre. Por consiguiente, nuestra relación con Dios no se funda al final de nuestros planes en el conocimiento especulativo, sino en la positividad de lo que está ante nosotros, de lo que se nos da como positivo, como algo que hemos de aceptar. Creo que esto nos permite realizar, por así decirlo, la cuadratura del círculo de la teología, es decir, nos permite mostrar la profunda necesidad de la contingencia aparentemente histórica de lo cristiano, el tener que de una positividad que, como acontecimiento venido de afuera, nos sorprende. Así se puede superar la contraposición tan recalcada por Lessing entre la vérité de fait, la verdad contingente del hecho, y la vérité de raison, la verdad necesaria de la razón. Lo contingente, lo exterior, es lo necesario para el hombre. Su ser íntimo se abre cuando acepta algo que viene de afuera. En la historia tiene que darse como la necesidad de la libertad, el ocultamiento de Dios como hombre. 7. Síntesis, la esencia del cristianismo. Resumiendo, podríamos decir que los 6 principios que hemos esbozado anteriormente son como los pilares de la existencia cristiana, y a la vez las formulaciones de la esencia de lo cristiano, de la esencia del cristianismo. Con ello podríamos expresar lo que ahora, con un concepto muy equivocado, llamamos la pretensión cristiana de ser algo absoluto. ¿Qué pretendemos decir con eso? Lo explican los principios del uno, del para, de lo definitivo y de lo positivo. En esas afirmaciones básicas se ve claramente cómo la fe cristiana opone y tiene que oponer también la pretensión cristiana a la historia de las religiones si quiere ser fiel a sí misma. Todavía nos queda un problema por resolver. A quien, como nosotros, considere los 6 principios anteriores fácilmente, le sucederá lo que a los físicos que buscaban la materia primigenia del ser y creyeron haberla encontrado en los llamados elementos. Pero cuanto más siguieron estudiándolos, más los conocieron, y de hecho hoy sabemos que son más de un centenar. Lo que creemos haber encontrado en los átomos no puede ser lo último, porque también se componen de partículas elementales, y son tantas que no podemos quedarnos parados, sino que debemos seguir hasta que quizá encontremos la materia primigenia. En los 6 principios anteriores hemos visto cuáles son las partículas que integran lo cristiano. ¿No hay tras ellas un centro único y sencillo de lo cristiano? Pues sí, lo hay, claro que lo hay. Además podemos decir ahora, sin caer en el sentimentalismo, que esos 6 principios se resumen en el principio del amor. Vamos a decirlo con palabras un tanto toscas e incomprensibles. Cristiano no es el adepto a un partido confesional. Cristiano es el que, siendo cristiano, se hace realmente hombre. No es cristiano el que acepta vilmente un conjunto de normas que interpreta servil y únicamente en función de sí mismo,
sino el que se ha liberado para ir en pos de la bondad sencilla y humana. El principio del amor, si es verdadero, incluye realmente la fe. Solo así sigue siendo lo que era, ya que sin la fe, que es para nosotros expresión definitiva del tener que recibir del hombre y de la insuficiencia de su obra, el amor se convertiría en una obra hecha con las propias fuerzas. Entonces el amor se eleva y se transforma en justicia de sí mismo. La fe y el amor se condicionan y exigen mutuamente. En el principio del amor está también incluido el principio de la esperanza, que superando el instante y su aislamiento, corre en busca del todo. Nuestras reflexiones nos llevan de la mano a lo que dice Pablo sobre los pilares de lo cristiano. Ahora subsisten estas tres cosas, la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor.